Muy bien, tengan ustedes muy buenos días, muchachos. Vamos a seguir con los temas de razonamiento verbal. El tema que toca en esta oportunidad justamente se llama el tema. ¿Ya? Vamos a trabajar comprensión lectora. Lo que vamos a desarrollar hoy se encuentra en las páginas 97, 98 y 99 de nuestro libro virtual. Yo, por supuesto, como siempre, lo he adecuado en esta hoja de Word para poder explicarlo, para poder trabajarlo en esta clase virtual. Muy bien, así que, bueno, recalcando un poco, también lo pueden encontrar en su libro. Bueno, el tema es justamente un punto de la comprensión lectora que ya hemos visto en cierta medida, pero ahora vamos a ahondar un poco más en ello, ¿ya? Vamos a trabajar un poco de la teoría, voy a explicar la forma de cómo se halla y por supuesto eh, vamos a hacer un ejercicio el cual va a ser muy similar al que voy a dejar yo de tarea en su libro virtual y en el sistema del colegio como ustedes ya están acostumbrados a trabajar. Muy bien, el tema. ¿Qué es el tema? Dice, es el asunto que se desarrolla en el texto, de lo que habla el autor. Este se expresa en una frase nominal, o sea, no tiene verbo, ¿ya? Para determinarlo se puede formular la siguiente pregunta, o sea, yo me leo un texto y luego, para determinar el tema, ¿qué es lo que hago? La siguiente pregunta. ¿De qué asunto habla el autor del texto? Vuelvo a repetir. ¿De qué asunto habla el autor del texto? O en otras palabras podría ser, ¿de qué trata el texto? ¿No? Ya. Y de lo más, de lo general, ¿no? ¿De qué trata todo el texto? ¿Ya? Hay una idea transversal, o sea, una idea que aparece en todo el texto. Lógicamente, de eso me habla, eso es el tema, ¿ya? Ahí he sombreado la pregunta que justamente uno tiene que plantearse, ¿ya? Cuando culmina de leer un texto. Vamos acá. A ver, acá hay un ejemplo, acá hay un texto de Julio Ramón Ribeiro, un gran escritor peruano, ¿ya? Vamos a tomar un pasaje, un texto de él, para determinar el tema. Si no surge ninguna dificultad, mañana emprenderé viaje a Madrid. Terminará así mi séjour en París. 1 año y medio. ¿Cuándo regresaré? No puedo saberlo. Ayer pensaba precisamente que el carácter esencial y hermoso de la vida es su coeficiente de imprevisibilidad. Todo nos puede suceder. La vida es una posibilidad infinita. ¿Qué será de mí en España? Puedo sacarme la lotería, puedo casarme, puedo ser víctima de un injusto proceso, morirme. No puedo prever las circunstancias, pero una vez presentadas debo enfrentarlas e incorporarlas a mi vida. Vivir es resolver, es actuar, es apoderarse constantemente de una fracción de la realidad. Ya. Este texto es un poco literario, sacada de un cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Porque el tipo es un cuentista, como todos sabemos. Él escribe muchísimo. Sin embargo, acá, ¿cuál es la idea que aparece en todo el texto? Hay una idea que aparece en todo el texto. Habla de un... ¿De qué asunto habla el autor del texto? ¿Sobre qué está hablando? Vamos a hablar nuevamente, ¿ya? Si no surge ninguna dificultad, mañana emprenderé viaje a Madrid. Terminará así mi séjour en París. 1 año y medio. ¿Cuándo regresaré? No puedo saberlo. Ayer pensaba precisamente en el carácter esencial y hermoso de la vida, es su coeficiente de imprevisibilidad. Todo nos puede suceder. La vida es una posibilidad infinita. ¿Qué será de mí en España? Puedo sacarme la lotería, puedo casarme, puedo ser víctima de un injusto proceso, morirme. No puedo prever las circunstancias, pero una vez presentadas, debo enfrentarlas e incorporarlas a mi vida. Vivir es resolver, es actuar, es apoderarse constantemente de una versión de la realidad. Muy bien, creo que ya lo tienen. ¿De qué asunto habla el autor? Un viaje. ¿A dónde? A Madrid, por supuesto, ¿no? Muy bien. Es el tema. Un viaje a Madrid. Se acabó.
Nada más. El tema siempre será puntual, o sea, siempre será en dos, tres, cuatro palabras, no más. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, el tema es puntual, muchachos. No olvidemos eso. Es un ejemplo. Vamos a continuar. A ver, acá dice muy importante. ¿Qué es muy importante? La progresión de temas derivados. Es cuando se van tratando diversos aspectos del tema. Es decir, identificar los temas que hay en cada párrafo. Pues cada uno toca un aspecto del tema global. Temas específicos. Ok, ok, ok. A ver. Quiero que aquí ustedes, por favor, sean muy, pero muy estén muy atentos por lo que voy a explicar, ¿ya? Definitivamente, cuando yo leo un texto, tengo un tema, ¿cierto? Pero ese tema se va a ir desarrollando. Y debido a que se va desarrollando, voy a ir tocando subtemas, voy a ir tocando aspectos, ¿no? Por ejemplo, si yo hablara de el Perú como tema, leo un texto y en el texto habla, todo el texto habla del Perú. ¿Cuál es el tema? ¿De qué asunto trata el texto? De el Perú. Es el tema de todo el texto. Pero recordemos que un texto es una, o mejor dicho, un texto está conformado por párrafos. Y de repente en el primer párrafo me cuenta la historia del Perú, ¿no? Los orígenes de este país, los tiempos más antiguos de este país. En el segundo párrafo me toca otro tema específico, la geografía del Perú. ¿Se entiende? En el tercer párrafo me toca otro tema específico. Por ejemplo, eh, la gastronomía del Perú. En el cuarto párrafo me toca otro específico. Por ejemplo, las culturas más importantes del Perú. ¿Se entiende? Tengo un tema, el Perú, y tengo temas específicos, ¿no? La historia, la geografía, la gastronomía, la cultura. Las culturas, perdón. Definitivamente, nosotros a la hora que vamos leyendo un texto, identificamos el tema y por supuesto ese tema tiene siempre aspectos diversos de los que va a hablar. Esos son los temas específicos. ¿Se entiende? Entonces yo en una lectura, como objetivo de esta clase, queremos que ustedes, alumnos, aprendan a identificar el tema y sus temas específicos que hay dentro de un texto. ¿Cómo es eso? Muy bien, vamos a hacerlo. Por ejemplo, acá tengo yo el texto uno. ¿Ya? Texto uno, ve, José Abelardo Quiñones, ya vamos a ver. Acá hay un texto. Ya, todo. Este texto tiene dos párrafos, ¿ah? Miren, acá hay un párrafo y acá hay otro párrafo. Vamos a bajar mejor todo el texto, ya chicos, para poder verlo mejor. Ya, no hay ningún problema. Acá está el texto. Este texto está conformado por dos párrafos. Acá hay un párrafo, acá hay otro párrafo. Muy bien. Continuemos entonces viendo este texto de acá. Acá quiero que... ¿Qué es lo que tengo que hallar? Voy a hallar el tema del texto, ¿ya? El tema de este texto. Y como tiene dos párrafos, voy a hallar el tema específico del párrafo uno y el tema específico del párrafo 2. Una cosa que hay que recalcar, los párrafos no están por mera casualidad o por las puras, como se dice en un texto. Los párrafos, como les digo, siempre cada párrafo informa sobre un aspecto determinado de un tema. ¿Ya? Un párrafo tiene una razón de ser. Un párrafo cuenta sobre un aspecto, el siguiente párrafo cuenta sobre otro. He ahí por qué sus divisiones, ¿se entiende? Tienen una razón de ser. Muy bien, entonces voy a leer este texto de acá y voy a hallar el tema y sus temas específicos. Muy bien. A ver, texto uno dice José Abelardo Quiñones. Vamos a ir sombreando.
José Abelardo Quiñones González nació en el puerto de Pimentel, en el Perú, el 22 de abril de 1914 y murió el 23 de julio de 1941. Aviador de guerra peruano, declarado héroe nacional del Perú por el derecho de la ley 161-26, el 10 de mayo de 1966. Sus padres fueron José María Quiñones Arizola y María Juana Rosa González. La primaria la concluyó en el Colegio Nacional San José en Chiclayo. En 1928, por decisión de sus padres, Quiñones se traslada a Lima e inicia su instrucción secundaria en el Colegio La Recoleta. En 1965 ingresó como cadete a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, donde es reconocido por sus vuelos invertidos a solo 1 metro del suelo. En 1941 estalla la guerra peruano-ecuatoriana y la primera división ligera del Perú se fija en la misión de recuperar la frontera. El 23 de julio de 1941, la 41 Escuadrilla despegó de Tumbes para cumplir con su misión. José Quiñones efectuó el descenso para lanzar sus bombas, pero es alcanzado por el fuego de las baterías antiaéreas del Ecuador. Las llamas envuelven el avión y Quiñones, lejos de utilizar el paracaídas en el que era un experto, conduce su máquina hacia las baterías norteñas y las destruye totalmente. El oficial que un día había jurado defender la patria hasta con la propia vida cumplió su misión. Muy bien, es un texto que no tiene nada de complejo, está sencillísimo, ¿ya? ¿De qué asunto trata el texto, el autor? ¿De qué trata el texto? ¿De qué asunto? ¿De qué me cuenta? Ya, muy bien, puntualmente. ¿Cuál es el tema? Facilito. José Abelardo Quiñones, pues, ¿no? Todo habla de él. Esta idea aparece en todo el texto porque todo el texto gira alrededor de esta idea, o sea, de esta persona, José Abelardo Quiñones. Ahora, recordamos otra vez, si bien tengo el tema, este tema tiene temas específicos, es decir, un tema específico en cada párrafo. Ya cada párrafo me cuenta un aspecto del tema en general. Acá tengo un párrafo, acá tengo otro párrafo. El primer párrafo, ¿qué me cuenta de este señor? ¿Qué me cuenta de él? Ya. Biografía, claro. Biografía, disculpen que hay un pequeño error acá. Biografía de José Abelardo Quiñones. Muy bien. Por supuesto. Miren. Todo me habla de dónde nació, dónde murió, en qué año, qué es lo que fue, qué es lo que hizo, quiénes fueron sus padres, de la primaria, qué hizo después de la primaria, qué colegio estudió. Todo eso, por supuesto, habla de su biografía. Entonces, en el texto, el párrafo 1, el primer párrafo, me habla sobre su biografía. ¿Ya? El segundo párrafo también me cuenta cosas biográficas, pero básicamente cosas biográficas de, de su vida con sus padres, de su vida en el colegio. No, me cuenta su vida prácticamente de qué tipo. Su vida, ¿él qué fue? ¿Fue un doctor? ¿Fue un profesor? ¿Fue un futbolista? ¿Qué me cuenta el que fue cadete, que se fue a la guerra, que era aviador, que como murió, que era un oficial comprometido con el país? O sea, me cuenta su vida militar. ¿Ya? En el texto específico uno me cuenta su biografía, en realidad totalidad. Pero acá me cuenta su vida militar, porque está hablando
está hablando básicamente, si ustedes volvemos acá a este párrafo 2, está hablando básicamente de lo que él era de, de como aviador, de que fue a la guerra, ¿no? Que fue un oficial comprometido, que todo esto, que otro, su vida militar. Si leemos acá, la idea transversal, o sea, la idea que aparece implícita en en toda la expresión de este párrafo 2 es su vida militar. Muy bien, entonces tengo el tema José Abelardo Quiñones, biografía de José Abelardo Quiñones como tema específico, y tema específico 2 vida militar. O sea, biografía militar, que es lo mismo. Muy bien, chicos, eso sería todo. No olviden de conectarse a la clase del Zoom. Nos vemos